Acá tenemos agüita, librito y empezamos. Bienvenidos, soy Omaira y esto es La H es Muda. Hoy vamos a hablar sobre Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y va a ser el primer libro que vamos a estar reseñando o narrando, mejor dicho, en este canal. Antes de empezar voy a contarles un poco sobre mí y necesito que sepan dos cosas. En primer lugar, que yo no tengo ningún tipo de preparación literaria, solamente soy una persona, una lectora muy ávida que a lo largo de los años ha leído un montón de cosas y que no discrimina con ningún tipo de contenido, exceptuando autoayuda. Acá hemos leído de todo. Cosas de terror, mucha ciencia ficción, nos gusta mucho la ciencia ficción. Por supuesto, como millennial que soy, todas las sagas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, miro para el costado porque ahí está mi biblioteca, Crepúsculo, bueno, no todos son perfectos, Los Juegos del Hambre y alguno otro más. Hemos leído una gran variedad de libros a lo largo de la vida y lo que me impulsa a hacer estos videos es casualmente esto de que me gusta mucho leer y de esto va a ir un poco el canal. La segunda cosa que yo he aprendido de tanto que he leído es que los libros no son ni buenos ni son malos, los libros son libros, están hechos para que se lean. Pueden haber libros que a una persona un poco más obviamente profesional que sepa de narrativa y cosas así pueda creer que están mejores o peores escritos, pero los libros son historias que están hechas para leer, para disfrutar, tal vez analizarlas con algún tipo de ojo crítico, pero siempre de esta manera lúdica, de esta manera divertida de ser posible. Y si el libro no te gusta, hay que dejarlo y probar con otro. Esto es, creo que lo más importante a tener en cuenta. Los libros no son perfectos porque están escritos por personas y si no nos gusta ese libro hay que cambiarlo y buscar uno diferente. Bueno, esto no es lo que a mí me ha pasado con Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es un libro al cual yo llego personalmente porque cuando estaba leyendo, hace muchos años, Crepúsculo, Luna Nueva creo para ser más específica, se referenciaba o creo se cita en algún momento, se hace una especie de paralelismo entre la historia de amor de Edward y Bella y la historia de amor de Cumbres Borrascosas. Es solo recién ahí que yo me entero de que existe un libro que se llama Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte, y me surge la imperiosa necesidad de leerlo. Cosas de la vida, fui variando, fui leyendo otras cosas y recién me pude encontrar con Cumbres Borrascosas un día en el supermercado, en la parte de libros, en donde lo estaban vendiendo a un muy buen precio. Así que dije, bueno, esta es mi oportunidad de leer este clásico, que por lo menos dentro de lo que yo tenía entendido era una historia de amor. Grande fue mi sorpresa cuando me encontré que en realidad no era una historia de amor, sino que era más bien una historia de venganza y de tragedia. Más de tragedia y de venganza que de amor. Entonces es de donde surgió la idea de hacer este video narrando de qué se trata Cumbres Borrascosas y la próxima vez que te suene este libro, sepas de qué se trata y que no es una historia de amor. Bien, otra cosa llamativa que tiene Cumbres Borrascosas es que es escrito por, ya dije, por tercera vez, por Emily Bronte, y Emily es una de varias hermanas, de las hermanas Bronte, que durante la época victoriana inglesa escribieron varias novelas y varios libros controvertidos por la temática y la forma en que lo tocaban, pero bajo seudónimos masculinos porque no podían escribir sobre ese tipo de temas como mujeres, ¿no? Entonces es con un cierto revisionismo histórico posterior y por cartas y de, bueno, un montón de situaciones que se dieron de forma posterior que ellas terminan admitiendo la autoría de estos relatos, y es que ahora podemos tenerlos bajo el nombre real del autor que los escribió. Esto me parece algo importante a tener en cuenta porque son libros que de alguna manera tienen que parecer escritos por hombre y me parece sumamente curioso e interesante cómo, a pesar de que me pueda gustar más o menos, digamos, la temática del libro, esto se logra bastante bien, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que es un montón, vamos a empezar a contar de qué se trata entonces Cumbres Borrascosas. Bien, acá tenemos el machetito pequeñito. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cumbres Borrascosas es un libro que inicia, como dijimos, con un narrador masculino, que es el señor Lockwood, que acaba de alquilar una propiedad que se llama, creo que él no alquila Cumbres Borrascosas, sí, acaba de alquilar una propiedad que se llama Cumbres Borrascosas. Es decir, que Cumbres Borrascosas no alude a un lugar, sino que alude en realidad a una propiedad donde va a suceder todo este universo de la novela.
El señor Lockwood, cuando llega a su propiedad, en la cual él va a estar alquilando aproximadamente un año, decide presentarse con su arrendatario, que es el señor Heathcliff. Recordemos ese nombre porque es uno de los protagonistas de nuestra historia. Cuando se presenta en la casa de Heathcliff, el narrador, que es un caballero, que obviamente está acostumbrado a esto de que se hacen presentaciones formales, de que uno se sienta a tomar el té con esta persona de interés, se encuentra que la casa es bastante problemática y que habitan otros personajes tales como Hareton y Catherine, que no están relacionados con el señor de casa, que es Heathcliff, ni por sangre, ni por casamiento, ni por ninguna cuestión. Entonces, le surge acá a nuestro personaje le surge la curiosidad de averiguar cuál es la historia, por qué es esto de esta manera, sin contar que el señor Heathcliff, si bien es un hombre que tiene mucho dinero, es bastante huraño, está muy metido para adentro y básicamente parece ser que detesta juntarse con cualquier persona, estén fuera o dentro de la casa en donde él habita. Entonces, teniendo en cuenta esto, él agarra y le pregunta a su ama de llaves, que es la señora Dean, ¿qué es lo que pasó? Y es acá donde la señora Dean nos cuenta la historia de los sucesos que se relatan en Cumbres Borrascosas. Hay que tener en cuenta que como esto lo cuenta otra persona, por fuera, digamos, de los personajes, nosotros durante el libro no tenemos ninguna perspectiva desde el foro interno de los personajes. Nosotros sabemos cómo se sienten, o podemos entender cómo se sienten en base a cómo ellos actúan. Eso es importante porque abre un mundo de posibilidades de las conjeturas que podemos hacer sobre qué es lo que realmente está motivando a los personajes, ¿sí? Bien, la historia entonces comienza con una familia en donde hay dos padres, o uno solo, no recuerdo si hay dos padres, uno de ellos es Catherine y el otro es Hindley, en donde Hindley es el hermano mayor y Catherine es la hermana menor. El padre se dedica obviamente a los comercios, como todos los señores parece de esa época, y en uno de sus viajes, en vez de volver con cosas, regalos, vuelve con un niño. Vuelve con un niño pequeñito, muerto de hambre, así lo describen, que de piel morena, que es Heathcliff. De Heathcliff, en realidad, que es ahora, actualmente, digamos en el presente de la novela, es el dueño de Cumbres Borrascosas. El libro no lo dice porque tampoco es claro en este sentido, pero al parecer Heathcliff tiene algún tipo de origen o de ascendencia gitana. Sin embargo, esto no lo aclaran mucho en el libro. También es como que dejan entrar que también es posible que los gitanos lo hayan robado de su casa y se lo hayan quedado hasta que el padre de Catherine y de Hindley agarran y se lo llevan. Pero bueno, el tema es que tiene un origen bastante incierto y es ahí donde el padre lo inserta dentro de su hogar, que es un hogar que tiene las reglas bastante, digamos, claras, por decir así. Hindley es el hermano mayor, es el que va a heredar todo, y Catherine es una niñita que tiene un carácter bastante salvaje, no es muy dama de acuerdo a los estándares de esa época y es bastante como machona, le gusta jugar, le gusta ir, venir, le gusta hacer de todo lo que no tenga que ver con aprender a escribir. Sí sabe leer, pero no es que es una señorita como nosotros nos imaginaríamos de esa época, ¿sí? Entonces Heathcliff, metido digamos dentro de esta dinámica familiar, lo que pasa es que empieza a tener mucha buena onda con Catherine y se juntan los dos a hacer un montón de despelotes en la casa, ¿no? Ellos juegan, van, vienen, no le hacen caso a nadie, la pasan bomba, pero el problema es que el padre quiere mucho a Heathcliff. ¿Cuál es el problema? Que entra en una situación de competencia con Hindley y Hindley empieza a ser malo con Heathcliff, malo a niveles violentos, ¿no? Entonces esto trae que Heathcliff empieza a desarrollar esta cosa un poco maquiavélica de que evita que le peguen porque si no lo va a acusar a Hindley con el padre y el padre lo va a retar a Hindley. Entonces empieza a haber, digamos, esta relación en donde Catherine y Heathcliff de alguna manera se tienen que defender de este hermano mayor que no tiene otras herramientas con las cuales desahogar esta bronca que tiene con el padre de que ahora le ha traído otro niño y lo quiere más, ¿sí? La historia avanza y Hindley es enviado, creo que, a el internado a estudiar porque ya ha llegado la edad para hacerlo, y Catherine y Heathcliff se dedican casualmente a jugar y a pasarla bien, a hacer lo que ellos quieren. Una tarde de juegos llegan a la propiedad colindante que pertenecía a Linton, o a la familia Linton, que es el juez del pueblo, que tiene a su vez dos hijos, Edgar e Isabella. ¿Qué pasa? Como dijimos, Heathcliff en realidad no es
no pertenece mucho a ese círculo social, por lo tanto cuando Catherine se acerca y por motivos que dice el libro se termina quedando en la casa de los Linton un tiempo porque se enferma y es cuidada, Catherine aparece como 2 semanas después en su casa hecha una muñeca. Porque claro, Edgar y Isabella sí comparten con Catherine cierto, digamos, este nivel socioeconómico, por lo tanto, durante estas 2 semanas la han avanzado y le han enseñado cómo ser una señorita. Y una persona Catherine queriendo agradar, ha logrado convertirse más en esa persona que es lo que en realidad se esperaba que ella fuera. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, Heathcliff le cae esto como un balde de agua fría porque se encuentra con que Catherine se parece más a aquello con lo que él tiene un cierto rechazo de forma natural, porque en realidad lo que comparte con Catherine es este espíritu salvaje de hacer lo que se les canta todo el tiempo, de no hacerle caso a nadie, de jugar en la tierra, y de repente aparece su amiga 2 semanas después completamente cambiada y con estos 2 niñitos atrás que se parecen mucho más a ella de lo que se parecen a él. ¿Qué pasa? Que Edgar efectivamente está completamente enamorado de Catherine y el hermano mayor de Catherine, Hindley, que para esta altura ya los padres han fallecido y él ha vuelto casado a la casa, entonces es el dueño de casa, por supuesto que va a querer que su hermana se case con Edgar y no que siga trabando amistad y relación con Heathcliff, sin contar además este entuerto que ellos tienen que parece que es insuperable. Entonces, a medida que va avanzando esta relación entre Catherine y Edgar, Heathcliff se encuentra que necesita, digamos, irse de ese lugar. Pero antes de irse, Heathcliff le plantea esta situación a Catherine y le pregunta qué es lo que le gusta en realidad de Edgar, si realmente lo quiere o solamente lo quiere, digamos, por esta posición que ella tiene. Y ella termina admitiendo que si bien tal vez no lo quiere de una forma amorosa, es imposible que ella se pueda casar con Heathcliff. Y este es el primer momento, o el único, creo, momento en donde ellos confrontan sobre esta situación en particular. En realidad, Catherine lo que explica después de que Heathcliff se va muy ofendido y no vuelve en 3 años, lo que plantea Catherine es que en realidad, como ella sabe que no se puede casar con él, casándose con Edgar puede tal vez mejorar la posición de Heathcliff para que el día de mañana él pueda hacer su vida de otra manera con quien él quiera, como que ella se sacrifica a fin de que Heathcliff tenga una mejor vida. Pero nunca en ningún momento habla de un amor, siempre es como más bien un amor fraternal, un cariño que le tiene porque han sido amigos toda la vida. Pero bueno, sea como fuere, Heathcliff igualmente agarra y se pira y pasan 3 años antes de que él aparezca. En el ínterin, Catherine se casa y vive un matrimonio bastante feliz con Edgar. De hecho, no en ese momento, pero tienen una vida bastante feliz, la pasan bastante bien, ella tiene un carácter como un poco más calmado, pero cuando aparece Heathcliff, tantos años después, mucho más grande por supuesto, y también con dinero, todo esto se revoluciona muchísimo. Recordemos que en esa época las mujeres las tenías que ver con el marido al lado y Heathcliff aparece a querer ver a Catherine, a querer visitarla, a querer verla sin que el marido esté cerca, y Edgar, por supuesto, con su corazoncito, sin embargo, evita verlo, no quiere saber nada con que él vaya a la casa, genera un montón de situaciones Heathcliff dentro de lo que es el matrimonio que empieza a armar como un círculo vicioso. La altera Catherine no quiere que Heathcliff la visite, Edgar no quiere que la visite, entonces se pelean Heathcliff y Edgar, Catherine se pone súper nerviosa y súper mal, se enferma y de vuelta, ¿no? Ese es el círculo que nos describen que sucede durante bastante tiempo, hasta que sucede algo bastante interesante y es que Hindley el hermano mayor, se queda viudo. Entonces Heathcliff, ¿qué es lo que hace? Agarra y alquila cuartos en la casa de Hindley para poder quedarse, y como Hindley está en la cochina miseria y en la cochina depresión, le acepta él que sea ahí inquilino. Se detestan, pero aún así van a vivir juntos ahí. ¿Qué pasa? Que Hindley queda viudo con un bebé recién nacido y Heathcliff, que al principio tenía la idea maquiavélica de generar algún episodio con el cual cargarse al hijo de Hindley, no lo logra y al final decide quedarse para seguir fomentando el vicio de Hindley, que en ese momento era un borracho perdido en su depresión, y de esa manera ir logrando que Hindley le vaya empeñando toda la fortuna y el dinero de Cumbres Borrascosas a favor de Heathcliff, y a su vez
logra generar que el hijo de Hindley, que es Hareton, le tenga miedo a su padre, ¿no? No es que no haya motivos, de hecho Hindley en varias oportunidades relatan en el libro que lo desconocía el hijo y todo el tiempo era como que era muy violento, pero Heathcliff lo que hace es aprovecharse de eso, magnificarlo y generar un vínculo en donde Hareton desaparecía cada vez que Hindley andaba por ahí, Hareton desaparecía y terminaba encontrando una especie de figura paterna en Heathcliff más que en su propio padre. Bien, con la aparición de Heathcliff en el matrimonio de Catherine y Edgar, lo que pasa es que Heathcliff, claro, venía más grande, más cambiado, más fachero, y lo que pasa es que Isabella, la hermana de Edgar, se enamora de Heathcliff perdidamente. ¿Cuál es el problema? Que Edgar no quería saber nada con tener a Heathcliff de cuñado y a su vez Catherine le decía, o sea, la misma Catherine le dice a Isabella que no le conviene estar con Heathcliff. Básicamente le dice que es muy mala persona, tiene un pésimo carácter, no trata bien a nadie. Tremenda Catherine para explicarle a Isabella por qué no le conviene casarse con Heathcliff. De hecho, Isabella, contra todo sentido común, entiende que en realidad Catherine lo que hace es estarle robando su felicidad, que ella no quiere que nadie se le acerque al amigo porque es su amigo y le gusta tenerlo ahí, no sé, esperando quedarse viuda. Y Catherine le dice que no, que nada que ver, que en realidad es porque realmente Heathcliff es tremendo, muy mal partido para ella. Y Heathcliff al principio, que de hecho él también le decía que la aborrecía, que le caía mal, que no quería saber nada con Isabella, se da cuenta de que puede hacer mucho más daño casándose con ella. Por lo tanto, al final, sin necesidad de que le engatuse mucho, porque realmente que Isabella ya estaba, digamos, media entregada a que la recibieran, agarra, se citan una noche y se la lleva. Y se casan. Es decir, que ahora Heathcliff pasa a ser cuñado de Edgar y de Catherine y se casan. Y es en ese momento recién cuando se casan que Isabella se da cuenta de que el tipo no era un muy buen partido, que digamos, porque por supuesto que la lleva a casarse a los empujones, vamos a decir, y incluso antes de que ella se fugue, que iba con su perrita, no la deja irse con la perrita y a la perrita la cuelga del collar en un poste, que es ahí donde encuentran y más o menos logran reconstruir qué es lo que pasó con Isabella cuando al día siguiente no la encuentran por ningún lado. Entonces, que alguien me explique quién pudo haber confundido a Heathcliff como una contraparte en una pareja amorosa. Es una persona que cuelga un perrito por hacer un mal, o sea, para hacer llorar a la loca, no. Pero bueno, el tema es que, claro, Isabella, súper desengañada de la situación, cuando se casa, porque encima la llevan hasta que se casa con Heathcliff, se da cuenta que no hay forma de que ella siga casada con él o que se quede como esposa de él. Luego de que se fugan y se casan, vuelven a la casa de Hindley, el cual para ese momento había fallecido, y habiendo fallecido, todas sus pertenencias no fueron a ser heredadas por Catherine, sino que pasan a ser de Heathcliff porque él, Hindley, había dilapidado tanto la fortuna que todo se lo había terminado dando a Heathcliff. Entonces, él se va a vivir a su casa de vuelta como que era su casa, porque efectivamente era su casa. Cuando ellos vuelven es que Isabella agarra y decide escaparse del matrimonio con Heathcliff un par de semanas después de que llega, pasa por la casa de Edgar en el momento en que ni Edgar ni Catherine están, se lleva un par de cosas, le pide perdón al hermano, pide que le avisen que le pide perdón al hermano y se fuga. ¿Cuál es el problema? Que Isabella iba embarazada de Heathcliff. Porque Heathcliff no deja títeres sin cabeza, parece ser. Él está bien, la aborrecía, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasa? Isabella se escapa a una zona inhóspita, de hecho ni siquiera el hermano le dice a dónde se va, casualmente para que Heathcliff no tenga la posibilidad de saber dónde ella pueda estar, y tiene un hijo que se va a llamar Linton, el cual a su vez es un calco de su hermano. ¿Qué pasa? Catherine, con todo este problema de que van, vienen, se enferma. Llega un momento en donde sí ya se enferma de forma terminal, no dice muy bien de qué se enferma, pero sí que se enferma y está decidida, digamos, ya no quiere saber nada, quiere fallecer. Edgar con el corazón sumamente compungido porque la verdad es que él no quiere que fallezca su esposa, la cual a su vez creo que ya estaba en ese momento embarazada de su hijo. Entonces está descorazonado. El tipo ya era juez, Edgar ya era juez en ese momento,
y deja, digamos, todo tipo de obligación con tal de estar al lado de su esposa cuidándola hasta que suceda el deceso. ¿Qué es lo que pasa? Que Heathcliff la quiere ver antes de que se muera, él sabe que está muy muy enferma y él cree que es el único que la puede salvar y que su presencia la va a curar. Vamos a tomar agua porque... Bien. Llegados a este punto, a través de diversos engaños, Heathcliff logra visitar a Catherine, que ya está efectivamente en su lecho de muerte, y ahí es donde recién vemos una historia, o sea, no una historia, una escena un poco más amorosa entre Catherine y Heathcliff, ya grandes, en donde ella le dice, digamos, le reconoce esto de que ella en realidad había hecho muchas cosas con la intención de protegerlo. Heathcliff le decía que no necesitaba ningún tipo de protección de su parte, que podrían haber sido felices juntos, pero bueno, llegado a estas instancias, la loca está casada y está embarazada de otro, o sea, mucho no se podía hacer. El tema es que Edgar se entera, llega a la casa, el otro se tiene que escapar por la ventana, Catherine entra en labor de parto, nace su hija y fallece. Y ahí se acaba el libro. No se acaba ahí el libro, pero si este es el libro, la muerte de Catherine va más o menos... ¿Sí? Va más o menos por acá. No, por acá. Bueno, por ahí. Ustedes explíquenme qué pasa durante todas estas hojas. Si la historia de amor se acaba acá, porque la protagonista se muere acá. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Catherine fallece. Fallece y encima deja una hija recién nacida que su marido, el viudo, le pone Catherine también. Bueno, Heathcliff está triste, pero un poquito triste, tampoco es que está tan triste. De hecho, en un momento como que hace toda una pantomima de que se quiere tirar al lado del ataúd y morirse ahí, que lo entierren al lado de ella o encima de ella, no sé cómo era la historia. Al final no pasa ninguna de esas cosas porque... todo bien, todos te aman mucho, pero cuando te moriste tampoco tanto, se le pasa en un momento a Heathcliff. ¿Qué pasa? Edgar sigue criando, digamos, a esta hija que se va a llamar también Catherine y la cría durante bastantes, buenos 10, 12 años, de forma muy protegida, no la dejaba ir para allá, que para allá era donde vivía Heathcliff, no dejaba que tuviese muchos amigos, o sea, la cría muy encerrada, que eso en algún punto está mal porque va a traer consecuencias dentro de lo que es la historia, pero es entendible teniendo en cuenta que el tipo acababa de perder a una esposa que le había adorado un montón y la había perdido por culpa de este otro imbécil que además le había robado también de alguna manera a la hermana, porque la hermana se queda viviendo muy muy lejos por esto y con un sobrino que tampoco conoce porque no lo querían tener cerca. De alguna manera lo que nos van mostrando es que Heathcliff es un personaje que realmente es tipo Atila y los Hunos, por donde pisa no vuelve a crecer el pasto. Bueno, Heathcliff era exactamente lo mismo. Y bueno, tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Que Isabela, allá en el exilio, en este lugar que no sabemos muy bien dónde es, está también muy muy enferma, se está por morir, ya le avisaron que se va a morir y él ya tiene a su hijo, Linton, que quiere que lo cuide su hermano, le pide perdón de vuelta por todo lo que ha pasado y le pide por favor que lo cuide y que no deje que Heathcliff se lo lleve. Obviamente el hermano es el hermano y aparte en realidad no estaba enojado con ella sino por el hecho de que no lo había escuchado, pero bueno, nada, es tu hermano, ¿no? Agarra, prepara todos los bártulos y se va a buscar al primo. A todo esto Catherine, hija, está muy muy contenta de que venga su primito porque imagínense, la loca se aburría como un hongo en la casa, entonces está súper contenta. Pero también le gusta explorar y qué sé yo, y aprovecha que no está el padre para irse para el lado que no se tiene que ir y se encuentra con Heathcliff. ¿Qué pasa? Ella no sabía que eran parientes, ahí es donde Heathcliff, vivísimo, se da cuenta que es la hija de Edgar y de Catherine porque es igual a su mamá. Entonces le empieza a hacer preguntas, qué sé yo, y así es como él se entera de que Edgar se ha ido a buscar a un primo, a un sobrino, perdón. Ha ido a buscar a su sobrino que no es más ni menos que su hijo. Por eso cuando Edgar llega con el sobrino, que es Linton, lo manda a buscar. Y lo manda a buscar con la amenaza de que si él no lleva al niño, él va a ir a la casa a buscarlo. Y el otro, que no quiere saber nada con que se acerque a la casa y menos a la hija, le dice, bueno, toma al pibe, llévatelo, porque en definitiva era el hijo.
¿Qué pasa? Que Linton, este nuevo personaje, este sobrino, el hijo de Heathcliff, es un niño sumamente enfermizo. Claramente la madre no tenía una salud muy firme, la de él tampoco lo es, y es muy mañoso, es un niño que prácticamente se lo ha pasado todo el tiempo leyendo, es muy caprichosito porque ha sido muy cuidado por una madre que ha vivido sola todo el tiempo. Entonces, cuando se lo llevan así de golpe y porrazo a vivir con Heathcliff, se quiere morir, porque en la casa no le dan ni tronco de pelota, encima está Hareton todavía por ahí dando vueltas que no sabe ni leer ni escribir y que lo usan para trabajo de campo y que no es, digamos, no es criado, no es sirviente tampoco, pero tampoco te va a decir buenos días ni está educado para eso. Entonces, al tipo lo meten dentro de una casa en donde nadie le va a dar pelota, nadie le va a servir una tacita de té, donde se va a morir de frío, y encima le dicen que este señor, que da más miedo que el viejo de la bolsa, es el padre y no lo conoce. Entonces esto termina llevando a que, bueno, esto termina llevando a que Linton, en el intento de mantenerse vivo de alguna manera, termina cediendo un montón de cosas que hace o que le exige Heathcliff que haga en virtud de esto, de que él quiere permanecer vivo, ¿no? Heathcliff, que ya para esta altura se ha quedado sin gente de la cual vengarse, porque se le han muerto todos, ya se le murió Hindley, ya se le murió Catherine, ya se le murió Isabela, le queda solamente Edgar contra el cual vengarse, que ya a este punto la verdad que ya no tiene sentido ninguna venganza, porque Catherine ya se murió, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a Heathcliff? Heathcliff empieza a generar una relación entre Isabela y Linton, que en el poco tiempo que estuvo Linton en la casa tuvo onda con Catherine, pero bueno, el problema es que cuando se muda con Heathcliff se pone mucho más caprichoso, no quiere que lo moleste, no quiere que lo toque, no quiere que lo miren, qué sé yo, y aún así Catherine, como lo quiere porque es el primo, termina yendo a Cumbres Borrascosas varias veces a charlar con el primo, a pasarla bien, qué sé yo, pero también tienen una relación bastante espantosa, muy tóxica, porque si no hacían lo que Linton quería que se hiciera, no quería. Muchas veces Catherine aparecía visitándolo a Linton más porque Heathcliff lo había obligado a invitarla que porque quisiera verla. Entonces al final como que no tienen tampoco una hermosa historia de amor, tampoco. Eran primos, eran amigos y se querían. De hecho, Catherine, a los primeros encuentros que tiene, se cruza justo con Hareton y le llama muchísimo la atención que los tres sean parientes, porque si nos fijamos, los tres son primos. Y que no supiera leer, que no supiera escribir, pero tenía más onda Hareton, era más fachero Hareton, y aún así Heathcliff obviamente insiste con que en realidad Catherine se termine de alguna manera emparejando con Linton. ¿Qué pasa? Como tienen esta relación también espantosa, incluso entre ellos, obligados o no, es una relación así medio que se ven y se pelean todo el tiempo, tienen una pelea en donde todo había quedado medio bastante así mal. De hecho, como estas visitas las hacían a escondidas, Edgar la obliga, o sea, su papá obliga a Catherine en un punto a que no se vean más. Y a pesar de eso se siguen escribiendo cartas, se siguen viendo. Digamos, es algo que era insuperable. Ellos seguían viéndose, ya sea por escrito o por lo que fuera. ¿Qué pasa? Que en un momento obviamente Edgar también se pone muy enfermo, tiene una salud muy delicada y Catherine sigue ocultando, digamos, toda esta relación que tienen con el primo, a pesar de que le ha prometido no tenerla, porque lo que quiere es, bueno, es que nadie se enoje con ella, básicamente, que es entendible, porque tenés por un lado un chico que te gusta y que te busca, y a su vez tenés a tu papá que te dice que por favor no hagas tal cosa porque te quiere. Entonces, bueno, Catherine estaba un poco dividida y intenta hasta último momento llevar las dos cosas así en paralelo. ¿Qué pasa? Que la salud de Linton se ve bastante deteriorada también, y claro, Heathcliff dijo, acá yo me tengo que apurar porque si no se me va el plan al garete. Y en una de las visitas que la hace, donde le invita Linton a que lo visite Catherine, medio como que la secuestra, le encierra en una habitación Heathcliff y le dice, hasta que no nos vayamos a casar, vos no volvés a tu casa, o sea, no con Heathcliff, con Linton. Y ella se queda como 3 días esperando, negándose, hasta que se da cuenta que bueno, que prefiere casarse y verlo al padre que el padre se le muera de tristeza y que ella no lo haya podido ver. La casan, de hecho, o sea, se casan Catherine y Linton, así por la fuerza, y es recién ahí cuando ella puede ir a ver al padre prácticamente a despedirlo, porque creo que fallece a la noche de ese mismo día que ella lo va a visitar.
y se muere sin que él sepa absolutamente nada de todo lo que le estaba pasando a Catherine o de todo lo que le había pasado a Catherine, porque Catherine, por supuesto, no le quiso decir nada, que mejor, pobre cristiano, que había tenido una vida bastante espantosa hasta ese momento, en donde ella había perdido esposa, hermana, mínimo dejarlo morir tranquilo sabiendo que la hija en realidad no le iba a pasar nada malo, pero bueno, nada. Pobre. Entiendo que Catherine no haya querido decirle nada al padre, la verdad. ¿Qué pasa? Que, claro, fallece el padre y todas las propiedades de Catherine ya previamente se había establecido que iban a ser heredadas por Linton. Pero Linton también tenía una salud bastante endeble y a pesar de que Catherine intentó hasta último momento cuidarlo, aunque era un enfermo bastante insoportable, Linton también termina falleciendo unas semanas después del casamiento. Y es por esto que cuando nuestro protagonista, o sea, nuestro narrador, llega a la casa del señor Heathcliff, estaban en la casa una chica, que la chica va a ser Catherine, viuda de Linton, y Hareton, que ninguno está relacionado con él y que aún así viven todos en esa casa. Y es así como llegamos al presente dentro de lo que es el libro. El Heathcliff es el dueño de todas las propiedades, porque claro, pasa a ser dueño de la propiedad de Cumbres Borrascosas, dueño de la casa de Edgar e Isabel en su momento, y tiene, en definitiva, tiene la fortuna propia, la de la otra familia que la adoptó, la de la otra familia que cagó, o sea, el tipo se había hecho con un montón de dinero, claramente le daba lo mismo alquilar o no alquilar una determinada propiedad, y había logrado lo que había querido, había logrado su venganza era joder a todos los que le habían quitado de alguna manera a Catherine, y lo logró, se hizo con toda la plata de ellos. No sé si eso le sirvió de algo, porque cuando se alquila la propiedad, incluso nuestro narrador cuenta que el tipo odiaba a todo el mundo, o sea, le caían mal todos. La única persona que no le cae mal en todo el libro es Catherine, y aún así también tenía una relación medio complicada, porque también al ser los dos tan salvajes se la pasaban peleándose todo el tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido ya la venganza que tenía. Pero bueno, cuando fallece Linton, joya, Heathcliff estaba feliz de la vida porque tenía todo lo que hubiese querido siempre, aunque no tuviese a Catherine, y en todo caso tenía a la hija de Catherine, a la otra Catherine, ahí de medio criada, porque obviamente no la dejaba comprarse nada, comer nada, o sea, horrendo todo. Ahí pasa un auto. Chao. Aún así, a pesar de todo esto que hemos relatado, siguen pasando otras cosas. ¿Qué pasa? El narrador se termina yendo unos días a pescar a otro lugar en un viaje que se extiende de días a un par de meses, y cuando regresa a su casa, a lo que sería su casa, se la encuentra cerrada, se encuentra que la señora Dean ya no trabaja ahí, y cuando va pasando por adelante de la casa ve a Catherine con Hareton así muy acarameladitos y abrazaditos. Entonces agarra a la señora Dean y le pregunta qué es lo que pasó. Igualmente a él el alquiler ya se le acababa, entonces en realidad va a pasar solamente unos días a ver cómo estaba todo, pero ahora que había novedades quería saber qué había pasado. Lo que había pasado es que después de todo este derrotero, Heathcliff parece ser que empieza a tener como visitas de ultratumba de Catherine y que lo empieza como a atormentar. Él en realidad empieza a adelgazar muchísimo, nadie sabe muy bien qué le pasa, dice cosas medias extrañas, o a la señora Dean le decía cosas un poco extrañas que tenían que ver con Catherine, y empieza a adelgazar muchísimo, se empieza a enfermar, empieza a no dormir, se empieza a dar cuenta que va a llegar su fin, pobrecito, y finalmente después de una semana, 10 días de locura de esta situación, digamos, de alteración mental, fallece. No me voy a alegrar de la muerte de nadie, pero la verdad que Heathcliff a lo largo de la historia no ha sido mi personaje favorito para nada, y no creo que sea el personaje favorito de nadie, pero él termina falleciendo. ¿Qué pasa? Quedan en la casa de vuelta Catherine y Hareton. Y claro, estando ellos ya solos, estando un poco más tranquilos, saliendo, digamos, de esta situación de supervivencia en la que Heathcliff los mantenía constantemente en esta atmósfera de si te veo te mato, ellos empiezan a hablar. Catherine le empieza a enseñar a leer, a escribir. Hay que tener en cuenta que Catherine muchas veces se había burlado de Hareton y del hecho de que él no supiera leer ni escribir, ¿no? O de que intentara aprender, porque para ella él no podía aprender absolutamente nada. Pero aún así,
como quien no quiere la cosa, le empieza a pasar un par de libros, le empieza a enseñar algunas cositas, y de esa situación termina llegando, ahí sí, un amor real, un amor sincero, un amor compañero. Y cuando los ve nuestro narrador, lo que pasa es que dentro de unas semanas ellos se van a casar. Son primos, ahora que estoy pensando. Pero bueno, supongo que como no se conocieron mucho antes de los eventos, está bien que se casen. Pero fuera como fuera, la realidad es que al final de todo este libro, al final de todo este camino, termina viendo a una pareja que se quiere bien, termina viendo una pareja que, a pesar de todas las cosas que hicieron, digamos, sus antepasados, y que son cosas sobre las que ellos no tuvieron ningún tipo de injerencia ni de conocimiento en algún punto, terminan encontrando, digamos, cierta paz mental y el amor en ellos, que son Catherine y Hareton. Por eso me sigue llamando muchísimo la atención cómo ha quedado en la conciencia colectiva, si se quiere, este libro o esta historia como una historia de amor entre Catherine y Heathcliff, cuando en realidad creo que los que terminan salvando la historia son Catherine y Hareton, al final de todo esto, ¿no? Otra cosa interesante a tener en cuenta es que... me olvidé, no sé si hay algo más interesante a tener en cuenta. El libro, al final, termina con el inquilino caminando por una colina, caminando creo que era por una colina donde está enterrada Catherine, y a un lado tiene a Linton, a Edgar, su marido, y al otro lado tiene a Heathcliff, que había pedido ser enterrado ahí, porque claro, como todo le había quedado en su propiedad, él se podía ser enterrado donde quisiera, entonces había pedido que había enterrado al lado de Catherine. Y el último pensamiento que tiene nuestro narrador en el libro es: mira qué loco, ¿quién hubiese pensado que estas dos personas iban a terminar compartiendo sueño eterno, uno al ladito del otro prácticamente? Entonces, bueno, este libro en realidad para mí, más que referenciar la historia de Edward y Bella, que en definitiva era una pareja que podamos entender de dónde surge o no su amor tóxico, pero son personas que no se llevaban mal, que en realidad las dificultades que tienen a lo largo de Crepúsculo son dificultades externas. Este libro se me hace más parecido tal vez a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que habla de la historia familiar de varias generaciones en donde no terminan de encontrarse una historia de amor hasta que pasan los 100 años de soledad, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión sobre el libro. No es un mal libro, como dijimos, responde también a las relaciones y a las situaciones que se daban en esa época. Es un libro más bien de tragedia y de drama, entonces si nos gusta leer más sobre drama y tragedia y además de época, me parece que este libro se ajusta más a esa categoría y a ese género. Pero si vamos buscando una historia de amor, no es la primera historia de amor la que nos presentan, sino que para mí es en realidad la última que nos cuentan, que es la de Catherine y Hareton, que a pesar de todo lo que les pasa, logran encontrar, digamos, cierta tranquilidad y cierta paz de espíritu entre ellos. Salud. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a estar viendo otro tipo de libros. Algo interesante que me olvidé de comentar es que, bueno, a este libro yo lo encontré en el supermercado, pero no fue lo único que yo encontré en el supermercado. Entonces me gustaría seguir hablando sobre libros que he encontrado en esta sección de librería del supermercado, en donde, a pesar de que pueda parecernos que traen cualquier título, por ahí encontramos algunas joyitas bastante interesantes. Así que bueno, los veo en un próximo video. Muchos besos. Bueno, este sol porongo me cagó, pero bueno, nada.